Buenas noches, hermanos. Qué bueno es poder estar una vez más en estas reflexiones cortas. Y lo que hoy el Señor puso en mi corazón son simplemente tres palabras. Tres palabras, así como suenan. Tres palabras que dijo el mismísimo Señor Jesús. Vamos a meditar y profundizar en estas tres palabras que el Señor utilizó en diferentes oportunidades, en diferentes contextos y con diferentes personas. La primera palabra la encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 29, un pasaje conocidísimo. Los discípulos están en la barca, el Señor Jesús venía de hacer milagros, los discípulos suben a la barca y pasan al otro lado y el Señor se va a orar, está toda la noche orando. Y en el medio de la madrugada, a las 3 de la madrugada, dice la Biblia que se les aparece a los discípulos andando sobre las aguas. Pedro, el impetuoso, cuando los discípulos se espantan pensando que era un fantasma, el Señor les da tranquilidad y le dice: no teman. Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya andando sobre las aguas hacia ti. Y el Señor le responde: sí, ven. En el capítulo 14, versículo 29, dice: sí, ven, dijo Jesús. Yo tengo la NTV, no es un vocabulario un poco más actualizado, pero fíjense que el concepto es una sola palabra. Pedro le pregunta: si eres tú, y él le responde a esa pregunta y le dice: sí, soy yo, ven. Las dudas de Pedro en una respuesta tan simple, ¿no? Él baja de la barca y él sale de esa zona de confort. La palabra ven, la primera palabra, me habla de un comienzo, me habla de arrancar, me habla de accionar, me habla de poner en marcha, me habla de salir de la zona de confort. ¿Saben? Me niego a utilizar esta palabra como una invitación. Lejos de ser una invitación, las tres palabras que vamos a ver hoy, entre ellas la primera, ven, es una palabra que está en modo imperativo. El modo imperativo de los tres modos es el que se utiliza para expresar deseos, dar órdenes, dar un consejo o pedir algo. Nunca se puede usar el modo imperativo en primera persona ni en tercera. Siempre se utiliza hacia otra persona y es una orden. El modo imperativo indica una orden, un deseo, un pedido. El Señor le dice: ven. Y en esta noche el Señor nos dice a nosotros: ven. Salí de esa zona de confort. Yo no sé de qué zona de confort tenés que salir vos. Si tenés que levantarte, si tenés que cambiar de posición, si tenés que cambiar de rumbo, si tenés que girar el timón, si tenés que salir del lugar donde estás, si tenés que despertar de la situación en la que estás. Pero a veces nos cuesta tanto porque el ser humano se automatiza muy fácilmente. Nos gusta el piloto automático y el Señor nos dice: ven. Y ese ven nos hace arrancar, nos hace salir, nos hace mover, nos hace accionar, nos hace dar un comienzo. Es un primer paso. El Señor dice en la Biblia que Él se acercó, Él vino de los cielos a la tierra. Pero para ir al Señor, Él nos dice: vengan a mí. En otro texto de la Biblia dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados. Y en esta ocasión le dice a Pedro: ven, salí de esa barca que en este momento te está dando seguridad y vení a caminar sobre las aguas. Vas a salir de la zona de confort, pero vas a experimentar cosas que ningún otro discípulo y ningún otro ser humano pudo experimentar. 11 personas pudieron verlo. Miles de millones de personas lo pueden contar, pero solamente una persona lo pudo vivir, y ese fue Pedro. Ven, un cambio, un gran comienzo. La segunda palabra que vamos a ver es la palabra cree. Son todas palabras cortitas. Cree. Y la encontramos en Lucas capítulo 8:50. El pasaje es conocidísimo. El Señor se encuentra con Jairo, un sacerdote de la ley, y la hija tenía 12 años, dice la Biblia, y estaba muriendo, y él
se postra ante el Señor y le dice, vení a mi casa y por favor salvala. Y el Señor, cuando iba de camino, hay un episodio ahí con una mujer que toca su manto, pero le vienen a avisar que ya había muerto. Y el Señor ahí le responde lo que dice en Lucas capítulo 8, versículo 50, y dice, cuando Jesús oyó lo que había sucedido, esto de que la chica había muerto, le dice, no tengas miedo, solo ten fe. En la Reina Valera dice, cree solamente cree. Esta es nuestra segunda palabra y nos habla de un cambio, en la manera de ver las cosas. Tener fe es empezar a creer algo que antes no creía. Es empezar a ver las cosas con los ojos de la fe y no con los ojos del cuerpo. Es empezar, dice Hebreos capítulo 11, es creer que algo que yo no puedo ver está, existe y es seguro y es certero. Y el Señor dice, cree. Él le dice, solamente tenés que creer y tu hija va a vivir. Y es lo que hizo Jairo. Y efectivamente cuando llegaron a esa casa, el Señor se encontró con un montón de gente llorando y le dice, no lloren, porque, ¿qué le dice el Señor? Porque esta chica no está muerta, está durmiendo. ¿Saben por qué? Porque Jairo creyó. ¿Y por qué creyó? Dice, tu fe la ha salvado. Cree. En primer lugar, ven que me habla de un comienzo. Cree que me habla de un cambio. Y la tercera palabra es la palabra sígueme. La vamos a encontrar en Mateo capítulo 4, versículo 19. Y es un texto en donde el Señor comienza su ministerio y empieza a llamar a los discípulos y lo encuentra a Pedro con su hermano pescando y él le dice esta palabra, sígueme. Dice, y te haré pescador de hombres. Pero esta palabra sígueme es una palabra que me habla de continuidad. Si la palabra ven es un comienzo, la palabra cree es un crecimiento, es un cambio, la palabra sígueme es una continuidad. Es lo que hace que no me detenga, que siga adelante. La palabra seguir la podemos enramar en dos significados. El primero es seguir, continuar, no desfallecer, no detenerse, continuar, constancia, perseverancia. ¿Cuántas veces nos cuesta esto? Llegamos a un lugar, pero nos cuesta continuar. Y el Señor nos dice, sígueme. Si ya hiciste un cambio, si ya fuiste al Señor, si ya creíste en Él, es importantísimo que puedas darle continuidad a esos cambios y a esa gran decisión de seguir a Cristo. Y en el otro concepto que podemos tomar de la palabra seguir, tiene que ver con el liderazgo. Aunque también las otras dos palabras también. Lo que pasa es que no quisimos entrar en el tema del liderazgo que a mí me apasiona. La palabra seguir implica que hay una persona delante y como dice en su palabra, Él nos dejó sus huellas, Él dejó un surco, Él dejó un camino. Entonces yo debo seguir ese camino, debo seguir esos pasos, debo seguir los mandamientos y los consejos que Dios me da en su palabra para poder llegar al mismo lugar que llegó el Señor. Él nos dice que un día vamos a estar con Él en la gloria y de la misma manera que fue en la salvación, de la misma manera que pasó sobre las aguas, vamos a tener un encuentro. Dice que Él va a bajar en las nubes y nos vamos a encontrar. Y básicamente ese es el Evangelio. No es que nosotros subamos porque el hombre no puede llegar a Dios. Y Dios vino a este mundo a morir, pero Él no puede obligarte, Él no puede entrar a tu casa. Es una persona que está fuera de tu corazón y que tenés que vos abrirle. Y como te decía antes, yo me niego a tomarlo como una invitación porque Él te dice, déjame entrar. Él te dice, ven. Él dice, yo ya me acerqué hasta acá, ahora falta que vos vengas al encuentro. Ahora falta que vos te atrevas a andar sobre las aguas. ¿Es difícil? Sí, porque no hay un ser humano que haya andado por las aguas. No hay un ser humano que no quiera salir de su zona de confort. Los seres humanos no queremos problemas. Los seres humanos no queremos cosas nuevas, nos gusta lo automático, pero el Señor nos invita a ver cosas grandes. ¿Querés ver cosas grandes? Anda al Señor, vení al Señor, porque yo estoy con Él. Dice, ven, un comienzo, cree, un cambio y sígueme, una continuidad. Cierro capítulo 6 de Juan, versículo 35, dice, yo soy el pan de vida, dijo Jesús, el que a mí viene
nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed. Fíjate que compara venir con saciar el hambre y creer con saciar la sed. Son las dos cosas que hacen que el ser humano pueda vivir, comer y tomar. Nunca más vas a tener sed, nunca más vas a tener hambre. ¿Cómo? Viniendo al Señor. Ven, cree y sígueme. 3 palabras que salieron de la boca de nuestro Señor y pudieron cambiar a los discípulos y a toda la humanidad. Ojalá que pueda ser de bendición para tu vida como lo fue para la mía. Ven, cree